Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Tecama, en el área de procesos industriales en la carrera de formulación y evaluación de proyectos. Los integrantes que lo conforman son Cedeño Alvarado, Juárez Martínez, Jiménez Barragán, Méndez Bautista, Paniagua Ortega, Rosas Mendoza y Sánchez Belcastro. En esta ocasión seré yo la expositora, Rosas Mendoza. Les mostraré las herramientas de gestión de proyectos, los elementos de planificación de los costos, los enlaces con los procedimientos de la organización. Primero, hay que conocer que las herramientas de gestión de proyectos nos van a ayudar a la aplicación de los conocimientos, las habilidades, las herramientas y las técnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Las herramientas de gestión de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados extraordinarios a tiempo y dentro de su presupuesto, que es lo más importante, ya que es la base de un proyecto. Para iniciar un proyecto tenemos una entrada, en la cual encontraremos la dirección del proyecto y una acta constitutiva. Las herramientas que van a ir dentro de la planificación son los juicios de los expertos, las técnicas analíticas, las reuniones, y justo en la salida se va a encontrar el plan de gestión de costos. Los elementos para el plan de gestión de costos se deben considerar las necesidades que tiene el plan de gestión de costos, ya que aquí es donde se encuentran los diferentes interesados que van a medir los costos en diferentes formas y en diferentes momentos. En este proceso se van a establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para la planificación dirigida, que se debe de ejecutar y se debe de controlar. Para realizarla se requiere conocer el alcance, el cronograma de ejecución de la información sobre los riesgos del proyecto, la política de contratación, condiciones de mercado, así como tasas de cambio, inflación y algunas guías relacionadas al control para el presupuesto. Los elementos son, el primero sería la unidad de medida. Esta unidad de medida es una cantidad fija que se adopta convencionalmente como unidad de comparación en la medición de cualquier magnitud. Para cada uno de los recursos se definen las unidades a usar en los costos de la medición. Por ejemplo, en unidades de tiempo tenemos horas, días, semanas de trabajo o de cantidad, metros, litros, toneladas, kilómetros o inclusive para pagos únicos que serían unidad, suma global, etcétera. Esto va a depender de la descripción del elemento al que se asigna el costo, según el proyecto lo requiera. La siguiente sería nivel de precisión. El nivel de precisión son las estimaciones de costo. Se ajustarán a una precisión prescrita dependiendo del alcance de los paquetes de trabajo y de la magnitud del proyecto. También puede incluir una cantidad para contingencias. Consiste en el grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará a las estimaciones del costo de las actividades que se efectúen. El nivel de exactitud nos va a especificar el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre el costo de las activaciones, que pueden contemplar un determinado monto para las contingencias también. En el nivel de exactitud nos va a permitir el grado del redondeo permitido a las estimaciones de los costos. Dentro de ello también encontramos los enlaces con los procedimientos de la organización. Es la estructura del desglose del trabajo del EDT que se había hecho anteriormente, ya que establece el marco general para el plan de gestión de los costos y nos va a permitir que haya una coherencia con las estimaciones, presupuestos y el control de los costos. El componente del EDT que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control, ya que a cada una se le asigna un código único o un número de cuenta vinculado directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora. Dado que la cuenta de control incluye la estimación de los costos de los paquetes de trabajo, hay que tener en cuenta los métodos idóneos para el presupuestar dichos paquetes.
Es importante mencionar que el EDT nos va a brindar una visión estructurada de lo que se debe entregar. Uno de los enlaces son el umbral de control. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea del base del plan. Este nos va a servir para monitorear el desempeño del costo. Puede definirse umbrales de variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. Se expresa habitualmente en porcentaje de desviación con respecto a la línea de base del proyecto. Se puede reflejar en cuadro o una gráfica y en este se dará un porcentaje de valor de las actividades y se mide qué tan eficiente resulta el proyecto con el margen mínimo aceptable. El otro sería conocer las reglas para la medición del desempeño. Estas se establecen mediante la gestión del valor ganado a través de cada una de sus etapas. Se debe establecer un marco de referencia de los procesos de gestión de costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. Por ejemplo, se puede definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito del EDC, para que nosotros podamos tener un mejor desempeño en cada una de esas áreas. También es establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor ganado. Lo cito: las ponderaciones, fórmulas fijas, porcentaje de complejado u otros. Esos se deben de quedar bien establecidos para saber de qué estamos hablando. Se especifican las metodologías de seguimiento y las fórmulas de cómputo de gestión de valor ganado para que podamos determinar la estimación en la conclusión proyectada, de modo que proporciona una prueba de relevación del AS ascendente. Los formatos de informe nos van a ayudar a documentar los procedimientos a emplear en cada uno de los tres procesos de la gestión de costos que habíamos visto, que eran la entrada, las herramientas y la salida. Estos nos van a indicar los costos del proyecto. Tenemos como primera instancia el formato de plan de gestión de costos, que nos dice que es el documento que informa si el proyecto es viable. Posteriormente tenemos la línea de base de costos. Este se crea en base a la planificación sin incluir reservas de contingencia. Posteriormente, costeo del proyecto. Detallan los costos de las actividades que se llevan a cabo. El presupuesto por fase y entregable contiene los costos del proyecto por fase y cada una de ellas con sus entregables que debe de llevarse a cabo. Los presupuestos por semana, como lo menciona, nos va a mostrar los costes y los acumulados por semana. Y los presupuestos por el tiempo también se le conoce curva S, ya que nos va a marcar en una gráfica que muestra el valor ganado en los años y su crecimiento para el control del presupuesto, es decir, cómo nos ha ido en cada año. Este también nos va a ayudar a localizar intuitivamente las operaciones necesarias, los equipos y las corrientes, así como las demandas de materia o productos que se lleguen a utilizar. Tenemos aquí un ejemplo de un formato que es el presupuesto del proyecto, que este sería como la conclusión de todo el trabajo que se realiza para saber si nuestro proyecto es viable y si el presupuesto entra dentro de lo estimado. La descripción de los procesos. En este se van a definir los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costos. Debe de ser detallada y estructurada para conocer las ventajas e inconvenientes que tienen los recursos utilizados. También en esto se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costo. Nos va a ayudar para tener control y seguimiento para brindar una mejora continua y normalmente se acompaña de diagramas de caja o de flujo. Algunos detalles adicionales son en donde encontraremos las fuentes de financiación recomendadas, las normas que se deben de aplicar en los cambios de moneda, las reglas para la imputación de los costos incurridos y la descripción de la estrategia de financiación. En el plan de gestión de costos puede incluir otra información adicional. Además está
está o puede estar incluida en el plan de dirección del proyecto y también es un plan subsidiario de este. Aquí es donde nosotros podemos tener toda la información necesaria para poder aplicar nuestro proyecto de costos. Encontramos aquí la bibliografía en donde podemos localizar más información de la que se ha visto a detalle. Agradecemos su atención por el momento, esperando y haya sido de su agrado y haber podido responder todas sus dudas. Que tengan un excelente día. Gracias.